Entonces, este es el gran conflicto de la época, ¿no es cierto? Terratenientes y capitalistas. Bueno, por supuesto que en estos debates en el Parlamento británico se desarrollaban argumentos teóricos muy afilados. Se buscaba, ¿no es cierto?, fundamentar con el arma de la ciencia económica los distintos planteamientos. Y no caben dudas que el gran abanderado teórico de la burguesía industrial en este conflicto fue David Ricardo. El propio David Ricardo fue diputado y como diputado expuso la necesidad de la burguesía industrial inglesa de liberarse de las trabas a la importación de granos para no colocarle piedras en el camino al desarrollo del capitalismo industrial. Y la gran obra de Ricardo, ¿no?, sus principios de economía política y tributación, es esencialmente un gran alegato en defensa del capitalismo industrial y justamente contra las trabas, digamos, las rémoras de la vieja sociedad precapitalista que aparecía en la defensa de los privilegios terratenientes. Ricardo era como figura, digamos, como persona, alguien que estuvo muy fuertemente ligado al movimiento de la burguesía inglesa, aunque no tanto en su fase industrial, sino en su fase financiera. Era hijo de un hombre vinculado al movimiento de la bolsa. Él mismo desenvolvió en su juventud una actividad muy intensa como agente bursátil, hasta el punto que había acumulado una fortuna tan importante que decidió reorientar su vida y dedicarla al estudio, a la investigación, a formarse un bagaje científico general, pero luego ya en particular a estudiar la economía política, particularmente la obra de Adam Smith, ¿no es cierto?, que fue su referencia insoslayable, y en este plano aportó un conjunto de elementos a la historia del pensamiento económico que podemos, en todo caso, concentrar en tres grandes cuestiones. La teoría del valor trabajo y los progresos que él desenvolvió en relación a la teoría del valor trabajo. En segundo lugar, su teoría de la distribución entre salario, ganancia y renta, que fue su gran arma de lucha contra la clase terrateniente. Y en tercer lugar, lo que fue la proyección internacional de esta teoría de la distribución, que es su conocida teoría de las ventajas comparativas en el comercio internacional. Bueno, vamos a dedicarle y vamos a tratar de abordar, ¿no es cierto?, estos tres aspectos de la obra de Ricardo. Antes de seguir adelante, si tienen preguntas con lo que vimos hasta ahora, con mucho gusto las vemos. Antes de introducirnos directamente, ¿no es cierto?, en la pregunta, teoría profe, más ricardiana del valor. una pregunta más de tipo administrativa. ¿Ricardo entra en el parcial de la próxima semana? ¿Cómo? ¿Ricardo entra en el parcial de la próxima semana o cortamos en No, Smith? no. Hasta Smith. Ok. Yo tengo una consulta. Cuando dice encarecimiento del salario, antes
como de la revolución industrial, ¿a qué se refería con salario? Como quizás, no sé si me explico. Sí, bueno, ¿existía el salario? Esa es tu pregunta. Sí, sí, claro. Claro, sí, sí. La forma social del salario ya existía hace bastante tiempo. Prácticamente, digamos, la forma, permítame esta digresión, ¿no es cierto? Sobre lo que vamos a hablar, pero la forma social del salario surge con el nacimiento mismo del capitalismo. Te diría que surge cuando el artesano domiciliario se transforma en un destajista que trabaja para un intermediario comercial. Me voy a detener un poquito en esto, pero digamos, hay un momento que es como si fuera el eslabón perdido entre el capital comercial y el capital industrial, y que tiene lugar entre finales del siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII. ¿Qué ocurre? Con la generalización del comercio y del intercambio, se va a producir un fenómeno que es la subordinación de los artesanos, o sea, de los trabajadores de los que trabajaron en forma independiente por cuenta propia, la subordinación de los artesanos a los mercaderes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los mercaderes, los grandes intermediarios comerciales, empiezan a colocar bajo su control a grupos de artesanos. Entonces se produce la siguiente alteración. Hay una etapa, hasta cierto momento, hay un intermediario comercial, un mercader, que va a ver a un artesano y le dice, ¿qué tenés para venderme? ¿No? Y el artesano le dice, mira, tengo este par de zapatos, tengo esta cartera, tengo esta chaqueta, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí es un comerciante y un artesano independiente. ¿Cuándo se produce el salto histórico? Cuando el intermediario comercial le dice, mira, a partir de ahora, yo te voy a decir qué quiero que produzcas. Porque no cualquier cartera, no cualquier par de zapatos son los que resultan aceptados en el mercado. ¿Sí? Como yo te voy a indicar qué vas a producir, yo te voy a traer el cuero, los remaches y te voy a indicar qué tipo de cartera querés que me tenés que producir. Pero además te voy a traer las herramientas con las que quiero que trabajes el cuero. ¿Ok? Entonces, en ese punto el artesano pierde su vínculo independiente con el mercado y pasa a ser regimentado y mediado por el capitalista comercial. Cuando se llega a ese punto, ese artesano, ese productor domiciliario, no maneja instrumentos de trabajo propios, no maneja materias primas propias, no maneja el acceso al mercado. Entonces, ¿qué le paga el comerciante a ese productor domiciliario? ¿Qué le queda para pagar? El trabajo. Entonces le dice, te pago por tanto, o te pago por pieza, o como se dice hoy, a destajo, es decir, un destajista. Entonces le paga por pieza producida.
Pero ¿qué le paga? ¿Qué le remunera ahí? Su capacidad de trabajo, exclusivamente. Entonces, cuando se completa esa metamorfosis, nace el salario como forma social. Y luego, naturalmente, con más vigencia todavía dentro de la fábrica. En la fábrica de Adam Smith ya existía el salario, en la fábrica de la cooperación simple ya existía el salario, por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando Ricardo llega a este punto, la forma salario ya estaba claramente desarrollada. Cuando decimos que el alimento, si el alimento es caro, el alimento caro encarece el salario, es muy simple verlo. Es decir, suponete que los medios de vida de un trabajador consistiera en 5 kilos de pan por semana. Simplificando, pensemos en que se fuera todos los medios de vida, o sea, 5 kilos de pan por semana y 20 kilos de pan por mes. Si la espiga de trigo se vuelve más costosa cultivarla y cosecharla porque lo estás haciendo en una tierra menos fértil, menos productiva, entonces el kilo de pan se vuelve más caro porque cuesta más producirlo. Al volverse más caro, entonces si 5 kilos de pan representaban, por ejemplo, 20 pesos, a lo mejor pasan a representar 25 pesos. Y por lo tanto el encarecimiento del alimento encarece el salario sin que esto implique un salario real mayor, porque ese trabajador sigue percibiendo estrictamente la misma cantidad de bienes de los que percibía antes. Bueno, no sé si hay alguna, a ver, miro el chat. Bueno, lo de las medidas proteccionistas lo contesté. Bueno, vamos entonces a avanzar con el primer aspecto que nos interesa ver de Ricardo, que es su teoría del valor trabajo, que naturalmente recoge los desarrollos de Adam Smith. Y vamos a ver enseguida que el gran empeño, el gran esfuerzo de Ricardo es tratar de generalizar una teoría del valor. Y por lo tanto, superar las limitaciones y las ambigüedades que aparecen en la teoría del valor de Smith, principalmente cuando Smith tiene que abandonar el supuesto de una economía de productores simples, una economía mercantil simple, con productores independientes, y tiene que abordar el problema del valor en una sociedad capitalista plena, donde por lo tanto aparece la categoría de la ganancia y también de la renta del suelo. El primer punto que acá es importante ver es que Ricardo se va a focalizar en los aspectos estrictamente cuantitativos de la teoría del valor. Es decir, no va a ahondar ni va a tratar de meterse en aquel punto donde Smith en buena medida naufragó, que era la búsqueda de una medida inalterable del valor, una sustancia del valor,
y en cambio se va a dedicar a tratar de ver los problemas de los cambios en la magnitud del valor. Es decir, por qué una cosa se compara en términos de valor con otra y cuáles son los mecanismos que llevan a que de pronto esa comparación se haga en otro tipo de proporción u otro tipo de magnitud. Pero antes de introducirse en ese punto, Ricardo realiza una distinción muy importante que quiero que retengan porque vamos a volver a este punto en una fase más adelante del curso cuando veamos la teoría neoclásica. No me quiero meter todavía en esto, pero yendo, ¿no es cierto?, a lo que nos interesa ver de Ricardo en este punto, en su primer enunciado, en su primer desarrollo sobre la teoría del valor, Ricardo señala que la producción, la riqueza social existente, tiene que separarse en dos tipos de bienes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son estos dos tipos de bienes? Los primeros son aquellos que podríamos llamar no reproducibles. Es decir, que existen de alguna manera con un carácter único o restringido. Bueno, un clásico bien no reproducible sería la tierra, que existe en una magnitud finita, limitada, no se puede producir la tierra. Es decir, que acá tenemos, ¿no es cierto?, el caso de los bienes no reproducibles por el trabajo humano. Bueno, otra forma u otro tipo de bien no reproducible serían los bienes únicos, ¿no es cierto?, o raros, como por ejemplo una obra de arte. Un cuadro de un gran artista es un bien único. Alguien puede decir, bueno, no importa, yo me compré la lámina, fui a la librería de la esquina, ¿no es cierto?, y compré la lámina. Pero bueno, dice, no, no es lo mismo. Yo tengo el original, ¿no es cierto? Tengo el Guernica de Picasso y tengo, ¿no es cierto?, la obra original. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, los bienes únicos. U otros que sin ser únicos, sin embargo, tienen un carácter limitado como el que veíamos, ¿no es cierto?, en el caso de la tierra. Bueno, ¿de dónde surge el valor en estos bienes? Bueno, el valor viene dictado naturalmente por su escasez. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en la subasta de un cuadro famoso, las personas se matan, ¿no es cierto?, y ofrecen cada vez más dinero para comprar un cuadro, un jarrón o lo que sea, y naturalmente que esa puja nada tiene que ver con el trabajo que costó realizar esa pintura o ese jarrón o lo que fuera, sino en el carácter único que tiene, ¿no? Y alguien dice lo siguiente, pero están ofreciendo una fortuna por un cuadro. El pintor que lo hizo tardó una semana en pintar eso y con lo que le paguen por el cuadro a él o a sus herederos, a lo mejor viven sin trabajar 5 años. Bueno, no tiene que ver con el trabajo que costó ese cuadro, sino con el hecho de que es único, es escaso. Bueno, este es uno de los tipos de bienes que identifica Ricardo. Luego, Ricardo dice lo siguiente, el otro tipo de bienes que reconoce la economía es el de los bienes que pueden ser reproducidos en cualquier magnitud por el trabajo humano. Es decir,
cualquier producto industrial que al cabo, ¿no es cierto?, de una determinada producción, aplicando los recursos necesarios y el trabajo humano para ello, puede ser reproducido tantas veces, ¿no es cierto?, lo dicte la demanda. Y entonces, para este tipo de bienes, Ricardo va a señalar que el valor va a estar determinado por la cantidad de trabajo que se empleó en su producción. En un marco, señala, de libre competencia. Es decir, si los que producen estos bienes reproducibles compiten entre sí, entonces su valor va a estar dado por el trabajo necesario para su producción. Y entonces, naturalmente, podemos pensar, dijimos antes, bueno, el cuadro famoso. Pensemos ahora en la lámina, ¿no? En la reproducción de un cuadro famoso que compramos en una librería. Supongamos, ¿no es cierto?, que una lámina se pone de moda, ¿no? Un cierto cuadro, ¿no es cierto?, por determinadas circunstancias, es fuertemente demandado por la gente en un determinado momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Guernica de Picasso. Entonces la gente va a la librería y quiere una lámina del Guernica de Picasso. Y en un momento se agota. Vamos a suponer que lo compran y se agota. Ahora, muy bien, ese agotamiento es transitorio. El dueño del negocio llama a la imprenta donde se hacen y dice, mira, mandame 100 mañana, mandame 1000. Si le encargan 10.000, le pide a la imprenta 10.000. Se pueden producir tantos como tantos se demanden. Y por lo tanto no es la escasez la que va a determinar el valor, sino el trabajo empleado, ¿no es cierto?, gastado en la producción de ese bien, de esa mercancía. En algún momento, el precio puede elevarse por encima de ese valor trabajo. Por ejemplo, cuando la demanda es alta y todavía no se respondió a esa mayor demanda, ¿no es cierto? Y alguien, especulando con esa situación, eleva el precio. Pero es circunstancial, es transitorio. Inmediatamente la mayor producción va a compensar esa mayor demanda. Bueno, una vez que Ricardo se refirió a los bienes no reproducibles y a los bienes reproducibles, va a realizar la siguiente aclaración. En mi obra, digamos, en este tratado que les voy a presentar, nos vamos a ocupar de los bienes reproducibles. Es decir, de lo que puede ser libremente reproducido con el empleo del trabajo humano. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esta presentación, donde Ricardo en definitiva lo que dice es lo siguiente, en el estudio de nuestra sociedad, de la sociedad que él va a analizar, lo que importan son los bienes reproducibles por medio del trabajo humano. Y la otra categoría, la de los bienes escasos o únicos, en cierto modo existen como rémoras de una sociedad anterior. Es decir, las artesanías, los productos únicos, la tierra. Pero la economía capitalista, la que él va a analizar, es la de los bienes reproducibles. Y esto sigue una lógica estricta, es decir, efectivamente, el
el mundo de la gran industria, el mundo de la sociedad capitalista plena, es el mundo de los productos del trabajo humano que alcanzan su consumo y su demanda a través del intercambio mercantil y que son el resultado del trabajo humano desplegado en la gran industria. Y entonces, digamos, textualmente, Ricardo en este análisis dice lo siguiente, que él va a concentrar su análisis solo en aquellas mercancías cuya cantidad puede aumentarse a través del esfuerzo de la industria humana y en cuya producción la competencia opera sin ninguna limitación. Fíjense estos dos elementos, es decir, los productos del trabajo humano que se intercambian en un contexto de competencia entre los diferentes productores. Entonces acá aparecen, ¿no es cierto?, dos elementos medulares en Ricardo, la productividad del trabajo, ¿no es cierto?, y la competencia. Entonces, a partir de acá, vamos a tratar de ver a qué se refiere Ricardo cuando habla de productos del trabajo humano. Finalmente, ¿a qué cuestiones, ¿no es cierto?, se quiere referir? El primer punto importante es que Ricardo se concentra en los aspectos estrictamente objetivos del proceso de trabajo y deja de lado los aspectos subjetivos que aparecían en la obra de Smith. Probablemente, digamos, la gran impronta, la gran característica de la obra de Smith en relación a este problema es su ambigüedad, ¿no? Smith fue el gran economista de una transición histórica, la transición que fue de la producción artesanal o industrial, incluso independiente, hacia la industria, ¿no es cierto? A la industria, es decir, a la industria donde el trabajo independiente se convierte en trabajo asalariado. Y en esa transición está indudablemente la genialidad de Smith y al mismo tiempo su ambigüedad. Y una de las grandes ambigüedades de Smith es aquella que lo hace todo el tiempo entre lo objetivo y lo subjetivo. Es decir, entre leyes económicas que operan al margen de la voluntad de los hombres, que se le imponen a la voluntad de los hombres, y esas mismas leyes económicas que de pronto, y sobre todo cuando Smith se topa con fenómenos que no puede explicar, hace reposar en la subjetividad. Entonces aparece, en vez del concepto de trabajo, aparece el concepto de pena, esfuerzo, libertad, felicidad, es decir, categorías de índole subjetivas para asociar al esfuerzo humano aplicado en un proceso que, sin embargo, no es individual, sino que es social, que es el trabajo articulado en la industria y en la manufactura. Ricardo se va a apartar de esas disquisiciones subjetivas y se va a concentrar efectivamente en los aspectos, ¿no es cierto?, estrictamente objetivos del trabajo humano. Y por lo tanto asocia el valor a lo que él llama el trabajo empleado en la producción. Y entonces él se topa ahí con un primer problema, un primer interrogante, que podemos resumir del siguiente modo. Si el valor de una mercancía está dado por el trabajo empleado en su producción,
Y entonces uno dice lo siguiente, bueno, eso quiere decir que el valor de una camisa está dado por el trabajo empleado en la persona que realizó la costura, la confección de la camisa. Es decir, el valor de la camisa es el trabajo del obrero textil que la costuró, del confeccionista que la costuró. Entonces, con razón, alguien o alguno de ustedes puede decir lo siguiente, pero ¿cómo solo el trabajo empleado va a ser el valor? ¿Y el valor de la tela? ¿Y el valor de los botones de la camisa? ¿Y el valor de la máquina de coser utilizada para las costuras no se contabiliza en el valor de la camisa? Bueno, Ricardo le da una respuesta feliz, correcta a esta cuestión, porque señala lo siguiente: todo es trabajo. Todo es trabajo. Lo que ocurre es que hay un trabajo inmediato o directo y un trabajo mediato o indirecto. El trabajo directo, inmediato, bueno, es el trabajo este que mencionábamos, del trabajador confeccionista, del que efectivamente cose y confecciona la camisa. Pero el valor de la tela no es otra cosa que el trabajo empleado en la producción de la tela. Y el valor del hilado es el valor del trabajo empleado en la producción del hilado. Y el valor de la máquina de coser son las horas o el tiempo de trabajo empleado en la producción de la máquina de coser. Eso sería el trabajo pasado, el trabajo mediato, indirecto. Por lo tanto, todo puede reducirse a trabajo. Trabajo presente o trabajo pasado, es decir, trabajo directo o trabajo indirecto. Entonces, con esto Ricardo hizo una contribución magnífica a la teoría del valor trabajo, porque explicó, en definitiva, que los medios de producción, ¿no es cierto? Es decir, las maquinarias o las materias primas, no hacen sino más que transferir su propio valor al valor de la mercancía en cuestión. Es decir, si una camisa tiene un cierto valor de 10 horas o 15 horas de trabajo, bueno, dentro de esas 10 o 15 horas están contenidas, transferidas, las horas de trabajo relacionadas con las materias primas y los instrumentos de trabajo empleados para la producción, ¿no es cierto?, de esa camisa. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Pero ¿y qué pasa? Me quedé pensando, está bien, todas las cargas sociales y el sueldo estaría todo dentro del trabajo, pero con, por ejemplo, la parte impositiva, ¿no? Los impuestos que tiene que pagar el industrial, ¿eso se considera también trabajo? ¿Lo desgrana como trabajo también? Bueno, ocurre lo siguiente. Hacé de cuenta, imagínate que estamos analizando esto antes de la aplicación de impuestos. Antes de la aplicación de impuestos. Entonces, hay algo, digamos que, suponete, representó 15 horas de tiempo de trabajo. Y el tesoro, el fisco, le cobra al industrial el equivalente de 2 horas de trabajo de impuestos. Entonces 15 menos 2 son 13. Que el fisco se lleve 2 unidades de impuestos no quita que esos impuestos sean una detracción de trabajo humano. Es decir, lo que ocurre después
no le quita mérito a la creación de valor. Es decir, que el Estado después se quede con una parte del valor en términos de impuestos para financiar sus gastos generales y todo lo demás, no le resta a la mercancía el origen de su valor, que es en definitiva ser resultado del trabajo humano. Es decir, estamos colocando dos conceptos. El problema de los impuestos tiene que ver con el destino de cierto valor. Y acá estamos hablando del origen de cierto valor. ¿Sí? Entonces ahí viene, me parece, el problema que tendríamos que diferenciar, yendo a tu pregunta. Bueno, entonces viene un segundo interrogante. Que va a plantear Ricardo en su teoría del valor trabajo. Cuando decimos que algo costó o empleó tanto trabajo y otra cuestión empleó una cierta otra magnitud de trabajo. ¿De qué trabajo estamos hablando? ¿De qué trabajo estamos hablando? Porque, por ejemplo, puede interpretarse que tuvo o tiene el mismo valor el trabajo de un trabajador que comienza, por ejemplo, una cierta calificación laboral, un aprendiz, por ejemplo, a un trabajador calificado. ¿Vale lo mismo una hora de un aprendiz que una hora de un tornero? Bueno, evidentemente que no. ¿Cómo resuelve Ricardo este problema? Bueno, en definitiva, lo vuelve a resolver recurriendo, ¿no es cierto?, a su lema de que todo es trabajo. Es decir, si el trabajo de un obrero calificado vale más que el trabajo de un obrero aprendiz, es porque el trabajo del obrero calificado costó trabajo formarlo. Es decir, en el trabajo calificado hay horas de trabajo para calificarse. Entonces, aparece esta idea, ¿no es cierto?, de que el trabajo calificado vale más, ¿no es cierto?, que el trabajo simple y uno costó trabajo. La formulación de Ricardo, sin embargo, en este punto, no supera esta apreciación general y no llega a un desarrollo mayor porque un desarrollo mayor lo hubiera llevado a la conclusión de que si toda mercancía tiene determinado su valor por el tiempo de trabajo que costó producirla, entonces la capacidad de trabajo misma, es decir, la fuerza de trabajo, también es una mercancía. Pero a esta conclusión que estoy mencionando no llegó Ricardo, sino que llegó Marx. Es decir, Ricardo la dejó en la puerta, pero no logró, ¿no es cierto?, desenvolver, ¿no es cierto?, esta consideración hasta el final. Luego hay otro problema que aborda Ricardo en lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, este desarrollo de la ley del valor trabajo, que es el siguiente problema. Cuando hablamos del tiempo de trabajo que costó producir una cierta mercancía, si pensamos, por ejemplo, en dos personas, dos trabajadores de similar calificación, es decir, cuyo trabajo en términos de calificación o complejidad vale lo mismo. Sin embargo, hay uno que produce más que el otro, porque tiene mayor destreza, mayor habilidad,
mayor velocidad que el otro no tiene. ¿Cuál es el valor de la mercancía? ¿El del trabajador más diestro o el del trabajador que lleva adelante su tarea en las condiciones más desfavorables? ¿O el término medio? Bueno, Ricardo señala que la magnitud del valor que luego se va a corresponder en el intercambio es la del trabajo que se da en las condiciones más desfavorables. Es decir, que si hay uno que produce en 1 hora, otro produce en 1 hora y media y otro produce en 2, bueno, la mercancía se vende en el equivalente de 2 horas. Como ustedes ya lo saben, podemos comparar esto. ¿Podrá repetir eso? Perdón que quiero terminar acá una cuestión. Como ustedes ya lo saben, podemos comparar esta visión de Ricardo con la visión de Marx del trabajo, y es distinta. Cuando Marx habla de trabajo socialmente necesario, habla del trabajo social promedio. Es decir, que si una mercancía se produce en 1 hora, otra en 1 hora y media y otra en 2, el trabajo socialmente necesario, el trabajo que va a reconocer el mercado, es el trabajo de las condiciones medias y no el más desfavorable. ¿Qué fue lo que llevó a Ricardo a ver este punto? Lo vamos a entender enseguida cuando avancemos un poco más, porque la idea de que las mercancías se intercambian por el trabajo desplegado en las condiciones más desfavorables es una traslación al mundo del intercambio generalizado de mercancías y de mercancías provenientes de la gran industria, del modelo de análisis que él desplegó para entender el problema o su teoría de la renta y de los rendimientos decrecientes de la tierra. Por ahora lo dejamos ahí porque enseguida cuando veamos este problema, enseguida vamos a entender por qué, digamos, Ricardo, ¿no es cierto?, llegó a este punto. Bueno, quiero agregar acá dos cuestiones importantes. A partir de este análisis, Ricardo se va a proponer el gran desafío de aplicar la teoría del valor trabajo a una sociedad capitalista plena, es decir, donde existen las categorías de salario, de renta y ganancia. Entonces, en este punto, Ricardo va a establecer una importantísima superación respecto del análisis de Smith. Mientras que Smith se había quedado en este punto en la formulación de una teoría de los costos de producción, donde el precio de la mercancía surgía del agregado de salario, ganancia y renta, Ricardo va a establecer una causalidad inversa. A partir del intercambio de mercancías en un contexto de competencia y del establecimiento de un cierto valor vinculado con el trabajo empleado para su producción, esa magnitud de trabajo se va a distribuir entre trabajadores capitalistas y terratenientes. Es decir, que va a aparecer los grandes conceptos vinculados a la retribución de las
respectivas clases sociales como una deducción del trabajo desplegado. Es como si uno tuviera una caja cerrada con una cierta magnitud de valor que debe repartir. Y por lo tanto, si a alguien le tocó más salario, a otro le toca menos ganancia. Si a uno le tocó más renta, lo tiene que deducir de las otras clases sociales. Y este va a ser el corazón, ¿no es cierto?, de su teoría de la distribución. Entonces, a partir de esta visión, tenemos que tratar de ver qué significa para Ricardo el salario, ¿no es cierto?, la renta y luego la ganancia. El primer punto es ver el vínculo entre la teoría ricardiana del salario y la visión tradicional del salario que era propia de prácticamente toda la economía clásica, que es la famosa ley de hierro del salario, que creo que ustedes ya, ¿no es cierto?, han tenido oportunidad de verla. Como otros economistas clásicos, Ricardo adscribía a la teoría de que el salario inexorablemente se ubicaba en el llamado mínimo de subsistencia. Es decir, que el trabajador estaba, digamos, social y demográficamente condenado a cobrar, a ganar los elementos necesarios para sus estrictos medios de vida. Bueno, y el razonamiento es que si por ciertas circunstancias los trabajadores ganaban más que sus medios de vida, entonces se iba a producir un aumento en la tasa vegetativa de crecimiento de la población obrera, o sea, los obreros iban a tener más hijos, luego se iban a producir migraciones, es decir, trabajadores de otras zonas iban a venir atraídos por los altos salarios, todo eso iba a aumentar la oferta de trabajo y iba a terminar deprimiendo los salarios y volviéndolos al mínimo de subsistencia. A la inversa, si en un determinado ámbito había escasez de trabajadores, perdón, no, esto cuando digo a la inversa, quiero decir lo siguiente: si el salario en un determinado ámbito está por debajo de los medios de vida, es decir, los trabajadores no pueden cubrir sus medios de vida, bueno, esto va a llevar a una reducción de la población obrera por razones vegetativas o por razones migratorias. Eso va a conducir a su vez a una escasez relativa de trabajadores que va a volver a elevar el salario. ¿A qué nivel? Al nivel de subsistencia. El mensaje de la ley de hierro es un mensaje político, intencionado. Los economistas clásicos, que eran economistas de la burguesía, transmitían con la ley de hierro el siguiente mensaje: muchachos, no se gasten en pelear por mayores salarios, no hagan huelga, no se movilicen, porque si perciben mayores salarios, se van a desatar los movimientos demográficos y migratorios que les va a volver a deprimir el salario a pesar de ustedes. Y por lo tanto, no tiene sentido empeñarse, ¿no es cierto?, en obtener un salario, en obtener un salario mayor. Bueno, la ley de hierro del salario, en los términos de Ricardo y de la cuestión de los medios de subsistencia, significa también que el salario tiene que poder reponer los medios de vida. Por lo tanto, si los alimentos son más caros, el salario debe elevarse en términos monetarios para poder adquirir ese mismo volumen de medios de subsistencia.
Es decir, que la ley de hierro del salario va a estar directamente relacionada, en este caso, con los problemas que enseguida vamos a ver y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la pelea entre terratenientes y capitalistas. Bueno, el segundo punto importante es la definición ricardiana sobre la renta. Y quiero leer acá una cita de él que me parece interesante, que es la siguiente. Ricardo define a la renta como, textualmente, la parte del producto de la tierra que se le paga a sus dueños por las propiedades originales e indestructibles del suelo. En esta frase hay una contradicción, un conflicto que uno puede leer finamente. Fíjense lo siguiente. La parte del producto de la tierra que se le paga a sus dueños. Sus dueños. ¿Por qué? Por las propiedades originales e indestructibles del suelo. Es decir, los dueños cobran por algo que estrictamente ellos no han creado, que son las propiedades originales e indestructibles del suelo. Originales. Luego, en otro párrafo de su obra principal, Ricardo se refiere a estas propiedades del suelo como regalo de la naturaleza, ¿no? En esto de regalo de la naturaleza uno se puede acordar, ¿no?, de esa frase, nosotros ese dicho, que a veces se utiliza cuando uno ve a alguien que logra algo de casualidad, ¿no? Y dice, Dios es generoso, ¿no? Entonces dice regalo de la naturaleza, o lo que es lo mismo, Dios es generoso con el terrateniente. Le dio la propiedad de la tierra con su fertilidad, sin que esa fertilidad tenga nada que ver con el terrateniente. La tierra. Habíamos dicho que era un bien como irreproducible. Claro. Pero lo que se siembra sobre la tierra, ¿terminaría siendo un bien reproducible o se cobra renta del bien irreproducible? No, está muy bien tu pregunta, porque ahí se combinan las dos cosas. Ahí está el trabajo humano sobre la tierra. Entonces, la tierra es un medio de producción no reproducible, pero salen cosas de la tierra como resultado de la aplicación de trabajo humano sobre ella. Y Ricardo muy hábilmente diferencia una cosa de la otra. Y dice esto, las propiedades originales e indestructibles. Es decir, las propiedades del suelo no las trajo nadie, estaban en el suelo. Si ustedes recuerdan por un momento a Quesnay y a la fisiocracia, Quesnay, que trataba a los propietarios de la tierra en forma mucho más benevolente, porque pertenecía a una época del desarrollo capitalista donde todavía la diferenciación entre el capitalismo agrario e industrial y las clases precapitalistas no era tan clara como en este periodo que estamos analizando, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de medio siglo, más de medio siglo después. Bueno, Quesnay, cuando se refiere al problema de la renta y los terratenientes, es como que cuenta un cuentito, una novela. Y dice que los terratenientes tuvieron que limpiar los campos, tuvieron que prepararlos para el cultivo, y desarrolla una serie de justificaciones para darle una legitimidad social a la renta. Ricardo es tajante. Y dice, la tierra es fértil, tiene propiedades,
esas propiedades vinieron de arriba. El dueño de la tierra no hizo nada para que existiera, ¿no es cierto?, esa propiedad inmanente, ¿no es cierto?, de la tierra y del suelo. O sea que Ricardo expone esa contradicción. No es que es una contradicción dentro de la teoría de Ricardo. Esto de que No, él la expone de esta manera, ni siquiera subraya que es una contradicción, porque el pensamiento de Ricardo no es dialéctico, pero diríamos que en esta exposición desnuda el conflicto, porque dice lo siguiente: hay alguien que percibe un ingreso por algo que no generó, que es algo que vino de arriba, ¿no es cierto?, para decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de acá, Ricardo va a desarrollar su teoría de la renta diferencial y de los rendimientos decrecientes del suelo. Paramos acá. El viernes que viene vamos a entrar directamente en este problema, en la teoría de la renta diferencial. Vamos a subir un texto de Ricardo para que lean sobre los temas, ¿no es cierto?, que vimos hoy, pero tenemos un rato igual ahora para preguntas, para dudas, ¿no es cierto?, que hayan surgido de lo que vimos hasta ahora. Yo tengo lo de la competencia. Yo me quedo, o sea, entiendo la parte de que tiene que ser el trabajo más desfavorable, pero no termino de entender el intercambio, o sea, a partir de esta medida, cómo se realiza el intercambio de mercancías. A partir de lo que sería esta medida con trabajo más en condiciones desfavorables, ¿cuál sería el tipo de intercambio? Perdón, no, ocurre